Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿por qué promover un nuevo movimiento político habiendo tantos movimientos y partidos políticos y en una situación tan compleja que está afrontando el Ecuador? Bienvenido, lo escuchamos. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la distancia desde Guayaquil. A ver, nosotros, y digo nosotros porque no soy solamente yo, sino que es un grupo de personas que, como usted bien menciona, han ya participado en la función pública, tienen experiencia en la función pública. Está la ex viceministra y secretaria de la CNCIDA, Ana Changuín, está el ex gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, el ex gobernador de Pastaza, Rodrigo Mena, el ex funcionario público también Max Giraldo en Orellana, Mirta Aristigueta en El Oro, alguna gente en Chimborazo también, como Iván Vinuesa. Entonces, nosotros, digamos que hace un año decidimos iniciar este movimiento, preparamos los estatutos, trabajamos en los procesos directivos, tenemos representación en aproximadamente 10 provincias y obviamente el Consejo Nacional Electoral nos autorizó la estructura directiva y nos autorizó los estatutos y nos dio la clave para recolectar firmas. Así que ahora, después de algunas vicisitudes, hemos logrado ya acumular un grupo de firmas importante, que es el que presentamos ahora en el CNE, y en las próximas semanas también estaremos presentando otras firmas. ¿Por qué otro partido político? Porque siempre hemos pensado que el asunto no es cuantitativo, sino cualitativo. No se trata de que sea un problema para el país que haya más de 270, 280 organizaciones políticas entre nacionales, porque solo 18 hay nacionales y el resto son provinciales, sino si es que estamos hablando de verdaderas organizaciones políticas con seriedad, no cascarones vacíos para llevar a alguien al poder y luego disolverse en ese ejercicio. Aquí no hay mecenas, aquí no hay personas dueñas de la organización, aquí estamos trabajando a partir de un grupo de personas y convicciones, yo diría de centro o de centro izquierda. Tenemos 7 principios, entre los cuales está la construcción de un Estado ágil y laico, de una economía equilibrada, de un país con cero discriminación, del respeto a nuestro medio ambiente y en particular a nuestras fuentes de agua, de espacio para el empoderamiento femenino, de equilibrio republicano entre las instituciones, por ejemplo, la función judicial versus la función ejecutiva. Es decir, buscamos conciliar la eficiencia que tiene que tener un Estado con la necesidad de que pueda responder a las demandas sociales. Así que, en función de eso, hemos estado impulsando la organización. Yo creo que vamos por buen camino y, sobre todo, consideramos que al país le hacen falta procesos serios, porque es la improvisación, es estar siempre sumergidos dentro de la coyuntura, lo que en cierta manera nos ha traído hasta donde estamos. Así es, ¿este movimiento político Acción estará listo para poder poner candidatos para las elecciones de febrero del 2025 o todavía falta más para No, eso? salvo que venga alguien y nos ayude con unos cuantos cientos de miles de firmas de un momento a otro, eso va a ser muy complejo. Además que ya el periodo para inscribir las organizaciones que van a participar ya pasó. Entonces, para este proceso no va a estar listo. Nosotros llevamos, como usted bien mencionaba, 2 procesos al mismo tiempo. El uno, el que tiene que ver con la constitución y la organización del movimiento, y el otro porque al fin y al cabo ya somos movimiento de hecho, el Ujú. otro con algunas organizaciones que nos han invitado a participar, al menos 3. Estamos valorando los escenarios, y esa es otra cosa que también se complementa con lo anterior. No creemos, yo sé que la política, tampoco soy ingenuo, ¿no? La política se aterriza en nombres y se aterriza en personas. Pero yo creo que detrás de esos nombres y de esas personas tiene que haber contenidos, tiene que haber procesos, tiene que haber una agenda, tiene que haber algo, porque si no, luego resulta que alguien termina siendo electo presidente y nadie tiene claro hacia dónde está apuntando, cuáles son sus ideas fuerzas y cuál es el proceso que impulsa. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, de forma paralela al hecho de buscar la constitución de la organización, también hemos llevado a cabo conversaciones con estas organizaciones. Vamos a ver si es que se constituye un buen frente, un gran frente de centro izquierda,
que permita aglutinar no solamente membretes, sino también ideas, no solamente nombres, sino también agendas. Si es que eso es así, a nosotros nos interesaría participar. Si es que no, pues bueno, no pasa nada, estaremos listos para las elecciones seccionales del 2027. Bueno, importante, ¿en qué se ubica su movimiento político Acción? ¿Es de centro izquierda, centro derecha, de centro centro? Y también cómo van esas conversaciones con otras organizaciones, si nos podría dar algún nombre o eso todavía reservado. Lo de los nombres es todavía reservado, porque usted sabe que en la puerta del horno se quema el pan. Y el país nunca es que ha sido muy proclive, muy inclinado a llevar a cabo procesos de unidad. Este es un país heterogéneo, que tiene diferentes expresiones, y no solo de la sierra a la costa, que es lo clásico, ¿no? Sino también dentro de la misma sierra, dentro de la misma costa, o respecto de la Amazonía. Son una multiplicidad de visiones cuyo desafío siempre ha sido integrarse a partir de una idea o de un proceso. Yo creo que son muy pocos los partidos que han alcanzado esa consolidación nacional que nos permita unificar al menos una visión compartida alrededor de ciertas ideas. Nuestra organización es, tal vez otra será la forma en que nos vean nuestros rivales o nuestros aliados, pero nosotros nos vemos como una organización de centro y de centro izquierda, un poquito más de centro izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos una cierta visión de la economía como algo, un espacio de equilibrio y de equidad, Ujú. porque tenemos una cierta visión del Estado como ente para satisfacer las demandas sociales, sobre todo en favor de los más desprotegidos, porque tenemos una cierta visión del rol de la mujer como herramienta fundamental en el proceso de desarrollo de un país, porque tenemos una cierta visión del respeto al medio ambiente, no solamente a partir de lo que dice la Constitución de Montecristi, sino también de lo que requiere el Ecuador, pero el tiempo también lo dirá. Sin embargo, nuestro punto de partida diríamos que es desde la centroizquierda y es en función de eso que le estamos dando forma a nuestro discurso y también en función de eso que conversamos con las organizaciones. Importante, amigos, son las 7:30. Dialogamos con Francisco Jiménez, abogado, también ex asambleísta, ex ministro y ahora promoviendo su nuevo movimiento político Acción. Ahora, Francisco, hablemos de política y qué podría analizar de lo que está ocurriendo, de la coyuntura actual. Hemos pasado por momentos complejos de nuestro país y bueno, ahora no está lejos de serlo con esta crisis de inseguridad, pese a los esfuerzos que ha hecho el gobierno, el declarar este estado de guerra que después bueno, se terminó y continuó con estados de excepción. ¿Y cómo vemos la situación en general de todo lo que ha pasado? Faltan pocos meses para que nosotros los ecuatorianos volvamos a las urnas y elijamos una nueva administración o la continuidad de esta. ¿Y cómo vemos todo este momento tan complejo que estamos pasando? Bueno, nosotros somos el típico país que sufre por las circunstancias y por la coyuntura. Eh, Hemos sido arrojados a varios procesos de forma muy rápida, muy vertiginosa y nos ha tocado responder. Nadie tenía en sus cálculos que iba a haber elecciones después de que el presidente Lasso decidió enviar el decreto de muerte cruzada y tuvimos que responder a ese escenario de elecciones de forma apurada, con una campaña que, si no me equivoco, duró formalmente 15 días, tal vez informalmente habrá durado un poquito antes, pero fueron 2, 3 semanas de campaña. Igual pasaron hechos terribles durante la campaña, como el asesinato de un candidato presidencial, de Fernando Villavicencio. Entonces, es como que estamos permanentemente sumergidos debajo de una ola, viene una ola tras otra y lo que alcanzamos es a sacar de vez en cuando la cabeza para agarrar un poco de oxígeno y de nuevo a soportar el embate de las olas y de la marea. Y yo creo que tenemos que buscar un barquito, ¿no? Y me Así parece que dentro de esa analogía, ese barco representa un proceso político con ideas un poco más aterrizadas. Es un poco lo que decía hace un momento. Nadie, yo no creo que nadie, pese a que aquí nos encantan las teorías de la conspiración y hay actores políticos que se pasan peleando entre ellos, insultándose en las diferentes redes, yo creo que nadie parte desde la maldad a buscar un puesto público. Nadie parte desde diciendo, ok, voy a ver cómo tomo las peores decisiones del mundo para que al país le vaya lo más mal posible. Yo creo que nadie parte de eso, porque ni siquiera Hitler, cuando inició su primer mandato, se dedicó a perseguir a todos los pueblos que persiguió y a asesinar a tanta gente, sino que empezó haciendo carreteras y sacando de una hiperinflación a, a la Alemania que después se convirtió desgraciadamente en la Alemania nazi de ese entonces. Entonces, nadie parte de la maldad pura. Él, que fue la quintesencia de la maldad, tampoco partió de la maldad pura. Pienso que en el camino los gobernantes se van extraviando.
unos más rápido, otros menos rápido. Por eso hace sentido que nadie tenga por qué quedarse infinitamente en el poder, sino que después de un tiempo tenga que irse, Así porque es. el poder corrompe. Lo que sucede es que cuando uno no tiene plan, no tiene equipo, no tiene ideas claras sobre una hoja de ruta que salga bien o salga mal, es una hoja de ruta que es afinable y perfectible en el camino. Cuando eso no sucede, las cosas caen en una deriva mucho más rápido. Y eso es lo que últimamente nos ha estado pasando. El país en los últimos años no hace políticas públicas. Es muy difícil encontrar en el Ecuador un proceso de políticas públicas definido y continuado en función de una determinada idea. Y ese termina siendo un problema de fondo. Yo le pregunto algo. Alguno de los candidatos en la elección pasada nos dijo cuáles iban a ser los principales puntos de su plan, más allá de lo que tuvo que hablar en el debate. Alguno nos dijo cuáles iban a ser sus funcionarios, para saber por dónde va a ir la cosa. Alguno nos planteó una idea consistente sobre de qué manera se iba a afrontar la seguridad, porque lo que hemos sabido, y respecto ahora del caso del gobierno, del Plan Fénix, es solo el membrete. Nadie nos ha hablado con claridad cómo se va a solucionar, por ejemplo, el problema carcelario. ¿Cuáles son los pasos que se van a dar para afrontar el problema carcelario? Y ese es probablemente el epicentro de donde salen un montón de acciones que nos hacen tanto daño en materia de inseguridad en el país. Entonces, yo sé que han habido tiempos que nos han tenido a todos muy apurados y ahora estamos casi arrojados de nuevo a un proceso como el que va a suceder en febrero del 2025 y tenemos que decidir sobre eso. Pero a mí que me gusta el fútbol, digo, bueno, hay que parar un poco el balón y ver un poco cómo está la gente ubicada en la cancha para tratar de diseñar una agenda que haga sentido, decirle a la gente con claridad. Por ejemplo, yo sé que hoy día nadie quiere hablar de ideología, porque hablar de ideología parece ser una mala palabra, pero alguna idea hay que tener de por dónde van las políticas públicas. Así es. Nadie quiere decir cuáles son los frentes que quiere darle forma, pero con algunas organizaciones habrá que trabajar. Nadie quiere establecer cuáles son los perfiles con los cuales se pretende gobernar un país, pero algunas personas, hombres y mujeres valiosos, tienen que ir. Yo creo que estas elecciones van a ser un ejercicio de transparencia, de hablarle de frente a la gente y no solamente lo que se va a hacer, sino lo que no se puede hacer. No solamente lo que se va a lograr, sino lo que no se puede lograr, porque yo creo que el pueblo ecuatoriano está cansado de esta estrategia de embaucamiento para tratar de llegar, como sea, a un espacio de poder y no decirle de frente a las personas, ok, estos son los problemas graves que tenemos, estos son los resultados que vamos a buscar durante estos primeros 6 meses y estos resultados vamos a buscar durante los segundos 6 meses y así sucesivamente. Y esto no se va a poder lograr dentro del primer año. Yo creo que quien interprete bien de alguna forma cómo están los tiempos y qué soluciones requieren, son los que van a tener más opciones de tener una candidatura con solvencia y con suficiencia en esta coyuntura. Bueno, ojalá fuese así, ¿no? Y que los ecuatorianos elijamos al candidato que nos diga la verdad, aunque no nos guste mucho, que el que nos venda pues oro y maravillas del oro y el moro, como dicen popularmente, y luego no haga nada. En todo caso, y también, Francisco, estas elecciones son claves porque la institucionalidad de nuestro país está venida a menos. Hay esta gran amenaza que es muy preocupante, la penetración del crimen organizado ya en los estamentos estatales, en la política, y frente a eso también hay que combatirla de alguna manera. Sí, los dos problemas, institucionalidad y crimen, están correlacionados. Eh, Cuando uno hace, a mí me tocó porque en mi experiencia como gobernador me di cuenta que ni siquiera existía un Consejo Provincial de Seguridad. Y yo pregunto, ¿cómo se puede afrontar una problemática? Claro, eran otras épocas, en el 2008. ¿Cómo se puede afrontar la inseguridad de una ciudad, de una provincia, si es que no hay un consejo que se reúna periódicamente a tratar esos problemas? Porque no todo puede salir de una sola cabeza. En esa época instituimos el Consejo Provincial de Seguridad, participaban los 25 cantones, inclusive el municipio de Guayaquil, con el cual no es que estaban las mejores relaciones, pero participaba también, mandaba a su delegado, y se podría decir que alcanzamos bastantes buenos resultados. ¿Por qué? Porque uno tiene que evitar caer en la trampa de la seducción punitiva, como digo yo. Es decir, pensar que todo se soluciona a punta de toletazos, poniendo militares en las calles y mandando estrategias represivas que lo que buscan es llenar a las cárceles de gente. Aparte que ese también termina siendo un problema por la cuestión del hacinamiento, porque la infraestructura es muy mala en el Ecuador. Entonces, institucionalidad y crimen tienen
por ejemplo, que estar correlacionados en cualquier plan que se pretenda solvente para afrontar el problema de inseguridad en un país. Y este no es un tema tan complicado. Lo primero es un hecho factual, que es la represión del delito o por lo menos neutralizar sus principales vertientes. Si ya sabemos que muchas cosas suceden por la mala gestión de las cárceles, entonces hay que cambiar el modelo de gestión de las cárceles. Suena sencillo, pero tampoco termina siendo tan complicado. Se lo puede hacer, pero hay que tener claridad sobre el problema y tener también voluntad política para cambiar de plano ese modelo de gestión, porque allí es donde está la radicalidad y lo importante de la decisión. Segundo, si sabemos que ninguna política en materia de seguridad es sostenible sin el soporte de otras instituciones, como por ejemplo los gobiernos locales o como por ejemplo la función judicial, hay que buscar cuáles son las aristas importantes para involucrar a los gobiernos locales, que son los que, por cierto, mejor conocen el territorio y pueden estar en condiciones de ofrecer una vigilancia mucho más precisa que lo que puede hacer el Estado central, que está un poco más lejos, por decirlo así, en términos de distancia. Y complementariamente a la función judicial, tenemos que saber cuáles son las herramientas que necesitamos poner en marcha para que esas instituciones colaboren y no destruyan la política de seguridad que lleva a cabo el gobierno. Entonces, esto se desarrolla en capas, ¿no? O en anillos. El primero tiene que ver con una acción inmediata, pero los restantes tienen que ver también con la sostenibilidad del proceso y con la consolidación del proceso. Somos un país que no ha tenido tradición de institucionalidad. Chile lo ha tenido más y tuvo tremendos problemas. Argentina ha vivido con inflación y sobreinflación, sin embargo es un país con una solidez institucional importante, por eso no se terminan de caer sus procesos políticos. Colombia igual ha tenido una guerrilla durante 50 años, 40 y pico de años, y sin embargo sus instituciones jurídicas son muy sólidas. Nosotros todavía quedamos debiendo en ese rubro, pero hay que tomar un hecho que no es menor. Nos guste o no nos guste, sea perfecta o, no, o sea imperfecta, la Constitución ecuatoriana hoy ya tiene 16 años, porque fue adoptada en el 2008. Es bastante más que el promedio de constituciones que normalmente ha sido de 10 años, tomando en cuenta que esta ha sido la 21 y tenemos 200 años de historia, más o menos hay un promedio de 10 años por constitución, lo cual quiere decir que con sus virtudes y sus defectos, el texto sigue siendo una referencia para los ecuatorianos. Entonces, aunque sea letra que está escrita, hay que buscar allí los parámetros también para resolver los problemas que hoy por hoy tenemos como país. Bueno, muchos temas por conversar. Yo quiero agradecer a Francisco Jiménez por, bueno, comentarnos también sobre su nuevo movimiento y estaremos pendientes de esa alianza o de lo que vaya cocinándose ahora, Francisco. Gracias por estar con nosotros y también analizar un poco la política y tomar el pulso a la coyuntura actual. Gracias nuevamente por estar en los micrófonos de Radio Sucesos. Muchas gracias a ustedes y por supuesto, siempre un gusto de poder comparecer ante sus micrófonos.